Apenas contaba con 8 años de edad. Mi familia y yo vivíamos en la casa de mis abuelos. Todas las noches teníamos la costumbre de tomar un riquísimo café, que la abuela preparaba para todos nosotros antes de ir a la cama. Después de compartir aquellos bellos momentos, nos íbamos todos a dormir a nuestras habitaciones. Nos disponíamos a descansar tranquilamente. Pero una noche fue totalmente diferente. Recuerdo muy bien que eran casi la 1 de la mañana. Tenía muchas ganas de ir a orinar, por lo que salí de la cama. En aquel tiempo acostumbrábamos salir a hacerlo a la calle. Me dirigí a la calle y como siempre me asomé a ambos lados, cuidando que no pasara ninguna persona por ahí. La calle en la que se encontraba nuestra casa era una subida con una gran pendiente. Me asomé cuesta arriba para asegurarme no hubiera nadie y así fue. Solamente vi a lo lejos a una señora cuya vestimenta y compañía llamó significativamente mi atención. Fijé la mirada en aquella mujer que vestía un vestido blanco y cuyo rostro estaba tapado con un velo. Se encontraba rodeada de unos perros negros muy imponentes. Su cabello era muy largo. En ese momento me imaginé que se trataba de una señora que vivía cerca de ahí, por lo que no le di demasiada importancia a su presencia, y me puse a hacer lo mío. Me quedé viendo a la mujer porque me era casi imposible no verla. Ella, después de haber estado parada durante un rato en el mismo lugar, comenzó a acercarse muy pero muy lentamente. Aún se encontraba bastante lejos, por lo que no podía apreciar detalles. Tras algún par de minutos yo aún me encontraba ahí parado. Fue cuando la mujer exclamó unos lamentos terribles. Al momento de sus alaridos, todos los perros del pueblo comenzaban a aullar al unísono. Sus quejidos eran verdaderamente terroríficos. Me quedé mirando un rato más con el fin de saber lo que pasaba, pero me llevé un susto tremendo al darme cuenta que esa mujer flotaba al caminar con dirección hacia mí. Un escalofrío indescriptible recorrió mi cuerpo, y corrí hacia mi casa tan rápido como me fue posible. Apenas cerrar la puerta, mi abuela despertó. Me preguntó que de dónde venía, pues la Llorona estaba ahí. Había escuchado desde su cuarto los terribles lamentos. Le contesté que ella estaba pasando por la calle, que la había visto con mis propios ojos en ese momento. Mi abuela me dio unos latigazos para que no me fuera a enfermar de espanto por lo que acababa de ver esa noche. Esa sombría noche marcó mis días para siempre. Vi a la Llorona. Créanme que es muy real. Sin embargo, eso no fue lo que más me asustó y llenó de miedo. Lo que me aterrorizó fue haberle visto la cara, pues pareciera que la carne se le caía a pedazos. Se le podían ver los huesos y la carne aparentemente podrida. Para ese tiempo tenía ya la edad de 15 años. Acostumbraba a llegar muy noche a mi casa, pues me gustaba demasiado salir con mis amigos todas las noches. Vivía en un pueblo en donde no había muchos lugares a donde poder ir. Sin duda alguna el mejor plan era juntarnos en una esquina y platicar de las cosas que a todos nos suceden. Así pasábamos siempre la mayoría de nuestras noches. En ocasiones íbamos a casa de algún amigo a ver alguna película, o porque nos invitaban para ir a tomar un café. Un día mi mamá me dijo: «Hijo, he visto que llegas ya muy tarde a la casa». A lo que yo le respondí: «Tranquila, mamá, te aseguro que yo no hago nada malo por lo que tengas que preocuparte». Ella me contestó: «No es por eso que te lo digo, hijo. Si te lo digo es porque no quiero que un día te vayan a espantar y sacar un buen susto por ahí». Para llegar a mi casa se tenía que pasar un arroyo, el cual pasaba por debajo de la calle en la que se encontraba mi casa. Mi mamá me dijo que tuviera muchísimo cuidado, ya que contaba a la gente que a veces se aparecía ahí la llamada mala mujer, la cual engañaba a los hombres o en ocasiones solo aparece para espantar a las personas. Yo solamente le contesté que sin duda alguna tendría mucho cuidado. Una noche como todas, salimos cerca de las 8 de la noche. Como era costumbre, llamábamos con un silbato a los demás amigos. Nos quedábamos en la misma esquina platicando por largas horas. Llegando las 12 de la medianoche, uno de ellos dijo que fuéramos a su casa, pues se comenzaba a sentir mucho frío ya. Lo raro es que no había ningún ruido en el ambiente. Llegamos a su casa y pasó como 1 hora. Después uno a uno se iban yendo cada quien para su casa. Yo empecé a sentir un presentimiento de pronto.
esos que te hacen sentir como si algo malo fuera a pasar. Luego me dio mucho miedo lo que sentí, así que me despedí de mi amigo. Mi casa no quedaba muy lejos a la de él, por lo que llegaría pronto y estando ahí me sentiría salvo. Iba caminando por la calle deprisa y sin detenerme. Al llegar al arroyo, cada paso que daba me iba llenando más y más de miedo. También escuchaba un ruido como si alguien estuviera preparando algo con un molinillo. Las personas mayores siempre decían que la mala mujer hacía chocolate porque cada vez que se escuchaba ese ruido, iban a ver al día siguiente y se encontraban con latas llenas de lodo con unos palos adentro, como si alguien jugara con ellos. Por eso siempre decían que la mala mujer hacía chocolate. Aquel ruido era el que yo escuchaba en ese momento. Al conocer la historia del molinillo me dio mucho más miedo. Al llegar a las rejillas que se encontraban alrededor del arroyo, el ruido era más fuerte, por lo que me dispuse a ver hacia abajo. Hubiera deseado jamás haber bajado la mirada, ya que me llevé un gran susto al ver qué había ahí. Era una mujer con el cabello muy largo y vestida de negro. Me quedé paralizado. El miedo que recorría mi cuerpo no me permitía hacer absolutamente nada. No podía correr ni gritar. Al verme ahí totalmente indefenso y paralizado, ella levantó la vista. Su fría y cruel mirada me llenó de miedo. Al ver su cara estaba muy pálida y rasguñada como la de un muerto. Los ojos eran muy negros, sin vida y llenos de odio. En ese instante logré salir corriendo y me dirigí rápidamente a la casa de mi amigo, pues estaba más cerca de la suya que de la mía. Mi amigo salió y su mamá preguntó que qué era lo que estaba pasando. Yo contesté que había visto a la mala mujer en el arroyo. Les describí con detalle todo lo que había pasado, y al final ellos me acompañaron a mi casa. Me dijeron que les señalara exactamente el lugar en donde la había visto. Ellos alumbraron debajo de las rejillas, pero ya no había nadie ahí. Lo único que había eran las latas con los palos adentro. Llegué a mi casa. Mi mamá no me dijo nada, pero al día siguiente ella misma me preguntó que qué es lo que había pasado. Yo le dije que había visto a la mala mujer la noche anterior. Le conté todo lo que había sucedido. Me regañó, la verdad. Me dijo que tuviera más cuidado y que no volviera tan tarde a casa, pues ella rondaba de noche. A partir de ese día, al llegar la noche, sentía que alguien me miraba. Me seguía en la oscuridad. Me daba mucho terror aquello. Así pasaron varias noches durante algunos meses. Un día soñé que una mujer muy horrible llegaba a mi casa. Esta no podía entrar, pero quería llevarme. Mi mamá le reclamaba. En aquel momento me desperté y le conté a mi mamá mi sueño. También le dije que desde haberla visto aquella noche, sentía como alguien me miraba y me seguía siempre en la oscuridad, a lo cual ella con mi abuela quemaron incienso y empezaron a humear la casa. Rezaron para ahuyentarla. Después de humear la casa, me humearon a mí también. Y créanme que después de ahí, gracias a Dios, mi vida volvió a la normalidad. De mis mejores recuerdos añoro lo que siempre me contaba mi abuela Norma. Cuando ella vivía me contaba de hechos paranormales de su pueblo natal, Camirí, que ahora ya es una ciudad. Una de las que más recuerdo es la siguiente. A mediados de la década de los 50, mi abuela Norma ya estaba casada con mi abuelo. Ellos tenían un amigo y vecino que se llamaba Julián. Él era soltero y padre de un hijo rebelde que no pasaba de los 16 años, Adrián. Adrián siempre culpaba a su padre por el abandono de su madre, que los dejó cuando él era aún un niño. Adrián se rodeaba de malas amistades y muy joven empezó a consumir alcohol, lo que provocó que cometiera su primer y último delito. Una noche, Adrián robó el dinero de un anciano, y cuando éste opuso resistencia lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. El anciano era conocido y muy querido por todo el pueblo, ya que siempre trabajaba como zapatero en la plaza principal a la misma hora. La gente, cuando se percató de lo sucedido, fueron hasta el domicilio de don Julián para justiciar por mano propia a su hijo, que se encontraba escondido en su habitación. La muchedumbre airada exigía que se les entregara a Adrián. Mis abuelos salieron de su casa al escuchar los gritos de la gente armada con palos y antorchas.
Don Julián rogó a la comunidad que dejaran a su hijo en paz, y que él sería quien les devolvería el dinero hurtado, además de hacerse cargo de las atenciones médicas del anciano afectado. La comunidad escuchó a Julián, pero aún con furia por el hecho. Querían un castigo para el muchacho, un castigo fuerte. Fue entonces cuando alguien de entre todos aquellos sugirió con una voz fuerte: «Una noche santa». Mi abuela presente dice que no distinguía si esa voz era la de un varón o la de una mujer. Nunca se pudo saber a ciencia cierta quién fue aquel que sugirió esa pena. La comunidad estaba de acuerdo y entre todos coreaban: «Noche santa, noche santa». Don Julián, que ya había escuchado testimonios de este castigo, suplicó que no, que él le daría un castigo severo y ejemplar a su hijo, además de obligarlo a colaborar con el trabajo del anciano. Pero esta vez no fue escuchado y le dieron dos opciones: la noche santa o ajusticiamiento por mano propia, que podría llegar a matar a su hijo. Entonces salió Adrián a dar la cara, y aún con signos de embriaguez, miró a todos y les dijo: «Noche santa». El castigo era simple. Consistía en pasar una noche entera y solo, al interior de la iglesia del pueblo, la cual era en ese entonces una de las pocas infraestructuras a base de piedra y cemento. Comenzó la peregrinación hasta la capilla, con Adrián sujeto por 3 personas y acompañado de su padre, que insistía en evitar esa pena para su hijo. Siendo las 9 de la noche, se cierran las pesadas puertas de la capilla, con una enorme e irrompible cadena. Las últimas personas se retiran después de verificar que el muchacho no tenga por dónde escapar. Su padre es obligado a retirarse y a no intervenir en lo más mínimo. A las 11 de la noche, en el pueblo pequeño y silencioso solo se pueden escuchar risas y burlas por parte de Adrián encerrado. Sin embargo, al llegar la medianoche, se hace presente un silencio sepulcral. Minutos más tarde este silencio es roto por los gritos desesperados de Adrián. Sus gritos de auxilio se escuchan hasta los confines del pueblo. Parecía que la garganta se le iba a desgarrar. Su padre, llorando, intentó ir a sacar a su hijo de ese lugar, pero algunos comunitarios se lo impidieron. Adrián debía cumplir su castigo. Durante algunas horas de la madrugada, los gritos de Adrián parecían dirigidos a alguien. Se podía escuchar: «Aléjate, aléjate de mí, déjenme en paz, dejen de reírse por favor». Y así terminó la noche. Cuando por fin amaneció a la mañana siguiente, los encargados junto a don Julián abren las puertas de la capilla y encuentran a Adrián desesperado, que sale corriendo a los brazos de su padre, y posteriormente vuelven a casa. Meses después, don Julián y su hijo se preparaban para mudarse a Santa Cruz capital, pero un día antes de irse, mi abuela le preguntó a don Julián sobre los testimonios de la Noche Santa. Don Julián explica que aquello es una pesadilla. Las estatuas de los santos se ríen, hablan, se burlan, te nombran y te recuerdan todos tus lamentos. Los cuadros te miran, te siguen a todos lados con la mirada. Las velas se encienden y se apagan solas. En eso consiste la llamada Noche Santa. Mi amigo Luis, de profesión gallero y creador de gallos de pelea, quien radica en Corpus Christi, me platicó un día que él tiene 2 brujas en una jaula, y que ya tenía como 7 años con ellas. La verdad, esto a mí me pareció muy gracioso. Creí que solamente estaba bromeando, así que solté una risa, pero él no. Su semblante cambió a una seriedad total y me dijo: «No es broma. Te estoy diciendo la verdad. A veces quisiera soltarlas y dejarlas ir. Son una gran carga para mí. Todo el tiempo tengo que estarles limpiando. El excremento es nauseabundo y fétido. Me piden de comer solo pura carne cruda. Comen demasiada carne. Son como los buitres, pero enormes. Tienen una cara como si fueran ancianas. Las tengo en 2 jaulas grandes, de esas que uso para guardar mis gallos ahí. Ahorita las tengo en el sótano de la casa de mi madre, pues las tenía en mi departamento, pero me lo apestaban con un olor de animal muerto. Así que mejor opté por llevármelas a la casa de mi mamá. Mi mamá lo sabe.
Sabe que se trata de un par de brujas, pues también ella las alimenta cuando yo no puedo. Siempre las tengo tapadas pues les molesta mucho la claridad. Le pregunté cómo es que las había atrapado, a lo que él me respondió: yo no las atrapé. Fue un amigo que tengo que ya es muy anciano. Es por eso que sabe tanto de estas cosas. Un día lo invité a tomar unas cervezas conmigo. Le conté que noche tras noche 2 pájaros enormes se escondían en las copas de los árboles, y estos me chisteaban. Además de que me daban un miedo enorme, pues todos los días era lo mismo. Él me dijo que aquellas cosas no eran unos simples pájaros como yo decía, sino que eran las brujas las que me estaban molestando, y no me iban a dejar tranquilo pues alguien las había mandado a molestarme. Me dijo que tal vez fue alguna mujer que tuve que era bruja y me quería molestar. Me dijo también que si yo quería las bajábamos y las encerrábamos para que pudiera volver a dormir en paz. Yo le argumenté que eso a mí me daba mucho miedo, y no sabía si iba a tener el valor para hacerlo. Él me dijo que no pasaba nada, que yo no debía hacer nada más que atarlas y ayudarlo a meterlas en una jaula. Así fue. Ya tomado el alcohol me dio valor, y le dije que estaba bien, que las bajáramos de una vez en aquel momento. El señor hizo un círculo de sal y tomó un lazo. Lo empezó a mojar en agua bendita y llenarlo de sal, mientras que con otro lazo empezó a orar una oración rara que yo nunca antes había escuchado. Cuando lo empezó a hacer, del árbol comenzó a descender una gritando y cayendo tullida en aquel círculo de sal. Poco después empezó a caer la otra. Al terminar la oración me dijo que lo ayudara rápidamente a amarrarlas de los pies. Yo me puse muy nervioso, la verdad. Jamás en mi vida había visto animales tan enormes y feos. Tomamos a uno de ellos y lo encerramos en una jaula grande de gallos, al otro en otra jaula. Mi amigo puso esos 2 cordones alados en cada una de las jaulas, y me advirtió nunca debía retirar este cordón de sal, pues de hacerlo aquellos seres rencorosos y ruines cobrarían venganza y sería mi fin. Tampoco debía intentar matarlos, porque al morir ellas moriría al instante yo también. Por último me dijo que no las fuera a dejar ir, porque nunca me iban a dejar de molestar. Entonces le pregunté que qué es lo que tenía que hacer con ellas, pues yo no quería eso en mi vida. Él me respondió que tendría que mantenerlas conmigo siempre. Así fue como me enteré de la historia de las brujas que tenía atrapadas mi amigo. Sin embargo, en otra ocasión sucedió algo que solo me sirvió para comprobar que la historia que aquella noche me había contado era completamente verídica. Metieron a mi amigo a prisión un día. Se quedó casi 6 meses ahí encerrado. No sabía cuándo sería el día de su juicio. En su desesperación le dijo a su madre que le preguntara a las brujas acerca de su situación legal. Su madre acudió con los pájaros tal y como se lo había pedido su hijo. Estas le dijeron que en exactamente 1 mes sería el juicio, que solo pasaría en prisión 6 meses. Su madre no se las creyó. Sin embargo, se lo contó a su hijo, y las cosas sucedieron tal y como las brujas lo habían dicho. Hasta el día de hoy él me cuenta que las tiene aún con él. Un día me envió una foto retratado junto a aquellas jaulas. Se veía como si tuvieran a 2 guajolotes enormes. Él cuenta que siempre le lloran y le piden que las deje ir. Le dicen que ambas tienen negocios y mucho dinero. Le aseguraban que si las dejaba lo harían una persona muy rica. Sin embargo, él no lo hace, pues recuerda muy bien las advertencias que le dio su viejo amigo, aquel que le ayudó a atraparlas. Yo pienso realmente que él está sacando mucho provecho de esas brujas. Lo he visto en sus redes sociales cómo ha cambiado. Siempre sale que compra cosas muy caras como carros, motos o una casa nueva. Siempre sale con mujeres jóvenes de algunos 20 años, a pesar de que él ya tiene 45. Su apariencia es de un hombre incluso más grande, como de 60. Ya tiene su pelo blanco. Hace algunos 3 meses tuve una plática con él. Dice que todavía las tiene en jaula. De su dinero y de dónde viene no cuenta nada. Pero yo ya tengo una idea de dónde viene tanta riqueza.